nosotros tenemos excelentes cualidades, tenemos cualidades innatas maravillosas. Y todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos. Todos sabemos que nuestro cerebro es la computadora biológica más impresionante que puede existir. Y ni siquiera millones de computadoras creadas por el hombre podrían tener la capacidad que tiene nuestra computadora biológica llamada cerebro. El cerebro ha sido inspiración para que el hombre entonces de ahí produjera pues la computadora. Así que tenemos una computadora biológica impresionante y no dudamos en ningún momento que tenemos un inmenso poder. Ahora, ese poder, y cabe el término que voy a tocar en este momento, ese poder para utilizarlo de forma consciente, porque indudablemente el cerebro de forma inconsciente hace cualquier cantidad de cosas como 40.000 latidos del corazón a lo largo de toda una vida sin que usted tenga que hacer nada para que eso ocurra. Procesos metabólicos, millones y millones de procesos metabólicos, intercambios neuroquímicos entre células, entre neuronas, de más de 100.000 por segundo, cosas impresionantes, sudoraciones, todo lo que usted pueda imaginarse lo hace el cerebro, sin que usted tenga la intervención directa. Pero para que usted pueda, o para que tú puedas, y permíteme tutearte porque quiero acercarme a ti, para que tú puedas aprovechar ese vasto caudal, ese enorme poder del cerebro, necesitas hacerlo por medio de algo que te voy a decir en este momento. Presta atención. Lo vas a hacer por medio del pensamiento consciente. El pensamiento consciente te va a permitir aprovechar ese enorme caudal, ese enorme poder, todas esas cualidades que tienes con tu cerebro. Por eso hoy vamos a explorar, inspirado en la noesiterapia del doctor Ángel Escudero, vamos a explorar un poco, y también pues gracias a esa maravillosa experiencia que él ha aportado al mundo y a la medicina, con sus operaciones sin anestesia química. Imagínense eso, miles y miles de operaciones sin anestesia química, miles de partos sin anestesia química. Las personas, inclusive yo pude ver unos videos en una oportunidad donde el doctor Ángel Escudero opera de forma traumatológica a una persona, o sea, con un taladro traspasa los huesos de alguien que estaba anestesiado solo con su mente, solo con el poder de su cerebro. Imagínense las magnitudes de lo que vamos a aprender hoy, inspirado pues en todos estos conocimientos que el doctor Ángel Escudero, a quien admiro mucho, pues ha aportado al mundo. De eso se trata, de poder entonces comprender que de tantas capacidades que tenemos, una de esas capacidades es justamente la de la autosanación, y esa autosanación la podemos lograr gracias a el uso adecuado de nuestro pensamiento. Y para poder comprender eso, entonces obviamente tendremos que escudriñar algunos aspectos bien importantes. Algo que hay que tomar en cuenta, y esto bueno, han sido aportes no tan antiguos, muy nuevos, que tienen que ver con todo lo que se ha investigado sobre nuestra naturaleza emocional. Tenemos una naturaleza emocional, tenemos un aspecto emocional del cual no nos podemos separar y que es maravilloso, pero que tenemos que entender algunas cosas. De hecho, a partir del libro La inteligencia emocional, y de utilizar, de acuñar este término de inteligencia emocional, hemos podido comprender un poco estos aspectos tan importantes. Lo cierto es que hay que comprender que tenemos esa naturaleza, y que esa naturaleza tiene que ver con nuestro cerebro primitivo, con eso que se ha ido formando durante miles y miles de años, que se ha ido de alguna forma reinventando según las necesidades evolutivas que merece el caso, y que tiene un peso específico, y es que somos seres eminentemente emocionales, y esa emoción, esas emociones en muchos momentos tienen una lucha franca contra la razón, y es un poco esa metáfora que se ha usado inclusive para componer canciones entre el corazón y la razón, como la canción de Gilberto Santa Rosa. Me dice el corazón, me dice la conciencia. Esa lucha fascinante es porque justamente son dos partes de nuestra humanidad que son
complementarias totalmente y cada una tiene una función interesantísima. Y un poco de eso, muy a grandes rasgos, por supuesto, vamos hoy a revisar. Entonces, digamos que como concepto, la inteligencia emocional es esa capacidad, fíjense, inteligencia emocional es esa capacidad de reconocer en primer lugar los sentimientos propios, que es lo que estoy experimentando como emoción, y también esa capacidad de experimentar los sentimientos ajenos, aquellos sentimientos que puedo captar de afuera. De hecho, esto es tan interesante que hay personas que por haber sufrido algún tipo de accidente y haber dañado una parte de su cerebro que tiene que ver con esto, y lo vamos a ver más adelante, como el caso de la amígdala del cerebro, algunas partes del cerebro límbico, el hipocampo, personas que han tenido después dificultades o la anulación total de reconocer los sentimientos de otros. Fíjense que hay de pronto psicópatas o asesinos que cometen lo que hacen sin ningún tipo de arrepentimiento. Y se ha llegado a comprobar que estas personas tienen algún tipo de lesión en su cerebro que no les permite conectarse con los sentimientos ajenos. ¿Ok? Esto de ninguna manera yo pues estoy haciendo apología a nadie, ¿no? Sino que qué interesante es que tenemos entonces en nuestra parte cerebral unos componentes que nos permiten entonces reconocer los sentimientos ajenos, reconocer nuestros propios sentimientos. Ahora, en la medida en que nosotros podamos tener una habilidad para manejar esas emociones, entonces somos inteligentes emocionales. ¿Ven de dónde nace el término? O sea, la inteligencia emocional podría ser entonces esa habilidad para manejar estas emociones. Como en el caso de Tony Meléndez. Tony Meléndez pudo haberse, bueno, imagínense, pudo haberse sumergido en días, meses, años y toda una vida de depresión, toda una vida de tristeza, recordando a cada momento que toda la humanidad que él puede observar tiene brazos y él no. Si él se hubiera conectado permanentemente con eso, se hubiese hecho un daño terrible a su fisiología, a su cuerpo, todo, no estuviera vivo probablemente. Y si estuviera vivo, sería una persona con una degeneración celular evidente, totalmente envejecido y a punto pues de en algún momento fallecer, porque seguramente muchos de sus órganos, y ahora lo vamos a entender más adelante con claridad, ya no estarían funcionando correctamente. Tony Meléndez, y por eso quise hacer el honor de tenerlo en nuestra conferencia, Tony supo ser un inteligente emocional. ¿Sí me captan? Fíjense, la inteligencia emocional es lo que nos permite en algún momento entender por qué alguien que de pronto es un neumonólogo, un especialista que tiene que ver con los pulmones y todo pues su funcionamiento, qué es lo que le funciona y no a los pulmones, qué es lo que lo afecta y todo, y una persona maravillosa, a lo mejor es un magna cum laude, se graduó con todos los honores y resulta que esta persona fuma. Y entonces nos encontramos con una enorme contradicción. O sea, como alguien que intelectualmente conoce mejor que otras personas, mejor que el promedio, cuál es el daño que le puede ocasionar un agente externo, como en este caso la nicotina, producirle un efisema pulmonar, producirle un posible cáncer, la muerte y toda la cantidad de complicaciones e implicaciones que esto conlleva, y resulta que esta persona fuma. Bueno, ahí tiene que ver la inteligencia emocional, porque si comprendemos que la inteligencia emocional es la habilidad para manejar las emociones, y esto tiene que ver con instintos, tiene que ver con otras cosas, entonces si tiene esa habilidad, obviamente dice, bueno, yo por alguna razón, cuando estaba muchacho, pues tomé este vicio, ya tengo algún tipo de adicción, mi cuerpo me pide dosis de nicotina, pero yo, siendo un inteligente emocional, digo, a partir de este momento, con mucha responsabilidad y mucho compromiso, no fumo más. Y es cuando la razón se está anteponiendo a la naturaleza emocional, al instinto. Y el instinto, obviamente, tiene mucho que ver y tiene muchas connotaciones importantes en nuestra reacción. Porque el instinto tiene que ver con eso que están viendo ahí, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, sin ánimos tampoco de profundizar mucho, es una de las partes
que ha venido evolucionando durante miles de años, desde que éramos trogloditas, desde mucho antes inclusive. Ese cerebro, de hecho, es esa parte que compartimos de forma muy, muy parecida con los animales, con los reptiles precisamente, los de sangre fría. Y por eso se conoce pues popularmente como cerebro reptiliano. Tiene que ver con ese alojamiento de nuestro sistema instintivo. Es lo mismo que conocemos como tallo cerebral. Pero lo importante de esto es conocer que él controla todas las funciones instintivas del cuerpo. Y que en su momento nos funcionó maravillosamente, por supuesto, y todavía nos sigue funcionando. Solo que pues el mundo ha cambiado y también nosotros hemos tenido un desarrollo evolutivo de nuestro cerebro y obviamente ya no solamente tenemos en nuestro cerebro el tallo cerebral, sino tenemos el córtex, el neocórtex, el cerebro emocional, tenemos otras partes. Sobre todo el neocórtex o la neocorteza es eso que hemos desarrollado gracias a la evolución humana, hemos desarrollado en los últimos años, que es infinitamente más pequeño que todo ese cerebro límbico que tenemos y que compartimos con los animales desde el principio de la creación humana. Y esa neocorteza que se ha formado, que es algo nuevo, por eso el adjetivo neocorteza, eso que se ha formado es lo que nos permite ser pensantes, es lo que nos permite tener raciocinio, nos permite tener la razón. Y aquí viene un poco lo que estábamos hablando hace ratico, que es ese enfrentamiento entre la razón y el sentimiento. Justamente porque la razón está en esa neocorteza, esa parte pensante, esa parte que nos permite ponderar equilibradamente una situación. Pero nuestro cerebro reptiliano, nuestro alojamiento de instintos y esa parte que están viendo ahí de color rojo que se llama amígdala, que parece como una ofrecita en la casi terminando la diapositiva, en la parte de abajo podemos ver una fresita rojita, esa es la amígdala. Tiene un componente muy, muy, muy importante, porque la amígdala, al igual que el hipocampo que está al ladito, son piezas muy, muy importantes de nuestro cerebro primitivo, de ese cerebro anterior que hemos venido evolucionando y que viene a ser las que de alguna forma se especializan en las cuestiones emocionales y que está muy ligada a los procesos de aprendizaje y de memoria. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que como tiene tanta fuerza, tiene tanta importancia nuestro cerebro primitivo ante nuestra neocorteza, muchas veces actuamos primero con nuestro cerebro instintivo y luego, segundos después, minutos después y a veces horas después, es que actuamos con nuestro cerebro pensante. Bien, y aquí radica la importancia de la inteligencia emocional. Por ejemplo, en el pasado, nadie duda que tuvimos que defendernos de grandes animales, de bestias, de una situación pues bastante hostil que obviamente amenazaba la supervivencia del hombre. Para esos momentos era necesario activar respuestas que provenían justamente de la amígdala, porque la amígdala es como esa memoria emocional que nos permite saber que esto ya nos hizo daño una vez y nos puede hacer daño nuevamente. Y ahí es cuando se puede activar la respuesta de huir, la respuesta de luchar, de acuerdo a lo que nuestra memoria emocional nos esté indicando. Obviamente, si en algún momento éramos mordidos por un animal, atacados por un animal, eso se aloja en la memoria emocional, se aloja en la amígdala y esta nos va a colocar en un estado de alerta importante. Bien, ahora, eso ha quedado grabado en nuestro cerebro evolutivo por miles y miles de años, y muchas veces en la actualidad, que ya el mundo ha cambiado y que ya no tenemos que estar enfrentándonos a bestias ni animales peligrosos a cada momento. Sin embargo, esos ataques que hacen que dispare la mayoría de las veces, no siempre por supuesto, una función importante de la amígdala que hemos venido hablando, lo hacen agentes fantasmas.
agentes inexistentes, elementos que no existen y que solamente los estamos percibiendo emocionalmente en nuestra mente, y que nosotros obviamente le damos un significado lingüístico posteriormente. O sea, muchas veces nos defendemos de algo que no existe, algo que no nos va a hacer daño, pero nosotros le estamos dando esa característica. Y eso hay que entenderlo, bien importante. Otras veces funciona, otras veces no nos funciona. Todo va a depender del caso. Bien, lo que sí quería que quedase muy claro es que muchas veces actuamos por instinto. De esa forma de actuar puede generarse consecuencias negativas o positivas. Puede ser como defender una vida, como puede ser acabar con la vida de otro ser humano de forma injustificada. Y que solamente una persona con la habilidad de manejar sus emociones, de ponderarse en un momento dado, puede salir airosa de esta situación. Muy a pesar de que cuando se activa generalmente el cerebro reptiliano, es muy probable que cobre algún tipo de preponderancia ante las otras partes del cerebro, digamos protagonismo, es como que anulase y predomina sobre las otras partes. Pero bueno, segundos después, cuando este mensaje llega a la parte pensante, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para entonces controlarnos. Bien, y de eso se trata. Gracias a Dios, como comentaba hace poco, no tenemos que enfrentarnos a cada momento a situaciones realmente hostiles que amenacen nuestra supervivencia. Bien, pero muchas y la gran mayoría probablemente de lo que consideramos una amenaza a nuestra felicidad o a nuestra supervivencia son elementos totalmente ficticios que le hemos dado esa característica, bueno, porque primero experimentamos emocionalmente algo y confundimos eso que experimentamos en nuestro cuerpo con una realidad, cuando no es una realidad, es una percepción. Bien, y es interesante entonces conocer qué es justamente o qué son justamente las emociones. Porque, bueno, si yo hiciera la pregunta ¿qué son las emociones?, no dudo que las personas me dirían, bueno, son sentimientos, son sensaciones que nos hacen experimentar en algún momento tristeza, alegría, dolor, rabia, impotencia, esperanza. Son diversas sensaciones, diversos sentimientos que nos hacen experimentar de una forma algo que sucede, y a partir de ahí nosotros le damos una característica. Bien, digamos lingüística en este caso, porque somos seres eminentemente lingüísticos. Todo lo que recibimos le damos un significado lingüístico. Bien, digamos en términos más científicos que las emociones son como fenómenos psicofisiológicos, y esto es bien importante prestar atención. Psicofisiológicos. Fíjense, obviamente estos representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios que pueda demandar un momento dado algo. Bien, pero fíjense, cuando hablamos que las emociones son fenómenos de mente, fisiológicos, nos da un detalle bien interesante a tomar en cuenta. Y es que las emociones, y esto tiene que quedar muy, muy clarito, las emociones no son solamente esas sensaciones. No es eso. Las emociones no son inocentes. Las emociones no son algo, digamos, indiferente. No, para nada. Las emociones tienen un impacto fisiológico. Tienen un impacto en nuestra biología. Las emociones no solamente es experimentar algo de una forma, no. Las emociones van a tener un desencadenamiento a nivel fisiológico de sustancias químicas alojadas en nuestra sangre, y estas van a tener un impacto importante. De aquí, entonces, la relevancia de ser hábiles emocionalmente para poder entonces cambiar la percepción cuando podemos ver de una forma más universal, más ponderada, más equilibrada todo aquello que nos sucede en la vida. ¿Por qué? Porque en la medida que continuamos enganchados emocionalmente de algo, y sobre todo si este algo es negativo, obviamente la respuesta fisiológica va a permanecer. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y aquí vamos a entrar en uno de los conceptos bien interesantes que enseña el doctor Ángel Escudero. Esto ocurre porque nuestro organismo está concebido así para
presentar una respuesta global armónica según lo que percibamos, según lo que nosotros experimentamos que nos pueda venir del mundo exterior o del mundo interior. Por ejemplo, a partir de un pensamiento, a partir de un recuerdo, a partir de considerar una situación, yo puedo tener una respuesta global, armónica en mi cuerpo, o a partir de un estímulo que pueda captar por cualquiera de mis sentidos que venga de la parte exterior. Bien, por ejemplo, estoy seguro, al igual que yo, que las personas que estábamos ahorita viendo el mensaje de Tony Meléndez, tuvimos una respuesta global armónica, tuvimos una cantidad de sustancias químicas que fueron alojadas inmediatamente en nuestro torrente sanguíneo, y esto fue a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y es bien interesante recordar que somos seres que estamos formados por células. La célula representa nuestra primera unidad de conciencia. La célula es como un ente chiquitico tuyo, es como un Luisito pequeñito, como una Katiusquita chiquitica, ¿verdad? Que está esparcida en todo el cuerpo humano. Está en todas las partes del cuerpo humano, en los líquidos, en los fluidos, en el hueso, en el cerebro, en todas partes estamos formados por células. Es nuestra, digamos, nuestra primera unidad que nos conforma, y que esas células tienen unos mecanismos bien interesantes. Y nosotros, sin saberlo, nos estamos comunicando, no lingüísticamente con nuestras células, pero sí por medio de ese impacto biológico que estas células de las cuales estamos formados están recibiendo de acuerdo a la naturaleza de nuestros pensamientos y cómo experimentamos emocionalmente la naturaleza de estos pensamientos. Entonces, reiteramos, cada emoción no es algo indiferente, no es algo que lo estamos experimentando y ya no. Cada emoción tiene un impacto porque tiene y da origen a una respuesta global armónica que entendemos es una respuesta que va a todas y cada una de las células de las cuales estamos formados. Bien, esto es el concepto de respuesta global armónica. Ahora, aquí algo bien importante: respuesta biológica negativa. La respuesta biológica negativa es cuando esa respuesta global armónica está armonizada, pero como la naturaleza de ese pensamiento, la naturaleza de ese hecho, de ese estímulo fue concebida por nosotros o percibida por nosotros como negativa, entonces nuestro cuerpo acompaña esa percepción a nivel de unas sustancias químicas, unos neuropéptidos, unos neurotransmisores, unas hormonas y toda una cantidad de sustancias muy complejas que el cuerpo va a crear como mecanismo de respuesta, que viene como a refrendar la naturaleza de eso que está percibiendo y que lo va a enviar a todo el cuerpo. Y en este caso, como hablamos de algo de naturaleza negativa, entonces obviamente va a ser negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo percibo algo que me ocurre, y esto que me ocurre yo lo entiendo como algo negativo, voy a tener entonces una respuesta global armónica, ¿verdad que sí? Bien, esta respuesta global armónica va a refrendar lo que yo estoy percibiendo en su origen como negativo, porque considero que es malo, porque considero que es injusto, porque considero que no debió pasarme a mí, porque considero todo lo que yo quiera considerar, y a lo mejor me engancho en una melodía dramática, melodramática, en un tono menor, y me engancho en esa historia novelística, y me quedo ahí el tiempo que yo quiera quedarme. Entonces mi cuerpo va a estar permanentemente, mientras yo esté conectado con ese pensamiento o con esos pensamientos derivados de uno original, me va a estar refrendando, no a nivel lingüístico, ¿ok? No es que yo le estoy diciendo a mis células, me está pasando esto y esto, no, pero las células están percibiendo por medio de las sustancias químicas que van a estar recibiendo la naturaleza negativa de lo que yo estoy pensando. Ahora, digamos que nuestro páncreas está formado por células, digamos que nuestros riñones están formados por células, nuestro corazón está formado por células, nuestro vaso está formado por células, nuestro estómago está formado por células. ¿Qué tipo, por ejemplo, de sustancias metabólicas, de sustancias químicas puede producir un estómago
cuando yo estoy concentrado en una situación negativa? ¿Cuál va a ser la sustancia química que va a estar recibiendo permanentemente los tejidos de mi estómago cuando yo estoy concentrado en algo negativo? De hecho, lo hemos experimentado, hasta sentimos a veces como una fuerte opresión en nuestro estómago a raíz de concentrarnos, de percibir o de quedarnos enganchados en algo negativo. O cuando entonces, pues, explotamos con iras descontroladas, con rabias descontroladas, y permanecemos ahí mucho tiempo y comenzamos a sentir un dolor que luego se va convirtiendo en una degeneración de esas células y le damos paso a una posible gastritis, a una posible úlcera y quién sabe cuántas cosas más. Ahí nos estamos dando cuenta del impacto. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento no es indiferente, produce una respuesta global, ¿verdad? Según la naturaleza emocional que le estemos dando, según el carácter que le estamos dando. Entonces, una de las partes de nuestro cerebro, llamada hipotálamo, va a crear unas sustancias químicas, unos neurotransmisores, unas hormonas, unos neuropéptidos que van a ir a nuestro torrente sanguíneo. Y por medio del torrente sanguíneo van a llegar a todas y cada una de nuestras células. Bien, ¿qué pasa? Que nuestras células van a recibir esas sustancias químicas por medio de unos depósitos, unos canales que tienen ellas, llamados neuropeptídicos, que son como unos depósitos donde ellas reciben esas sustancias químicas. Ahora, esas sustancias químicas tienen un gran poder, tienen una particularidad, y es que esas sustancias químicas pueden deformar, pueden cambiar, pueden modificar el núcleo, digamos, el protoplasma de esa célula. Sus propios cimientos químicos pueden verse alterados según la naturaleza de esas sustancias químicas que están llegando a la célula. Ahora, esto puede ser para mal o puede ser para bien. Obviamente, si yo me engancho, como les decía, si Tony Meléndez se hubiera concentrado permanentemente, se hubiera focalizado en que no tiene brazos, eso iba a todo momento a tener una respuesta global armónica. Y yo insisto con esto porque la idea es que quede bien improntado en nuestras memorias, en nuestras mentes. Entonces, obviamente, él se iba en todo momento a conectar con estas sustancias químicas que iban a estar permanentemente llegando a cada una de las células, y eso iba a tener un impacto. No dudo que lo haya pasado, pero seguramente lo tiene que haber contrarrestado porque él logró sabiamente ubicarse en el aspecto opuesto. O sea, si yo considero que algo es negativo, entonces tengo que buscarle, obviamente, lo opuesto, el bien opuesto. ¿Y él qué hizo? Bueno, me enfoco entonces en mis piernas. No tengo dos brazos, no tengo manos para poder tocar la guitarra, que es mi sueño, es mi pasión, pero tengo mis piernas y entonces buscaré la forma. Y en medio de esa búsqueda tan exquisita, tan maravillosa, imagínense todo lo que tiene que haberse inventado. Primero aprender a afinar la guitarra con sus dedos de los pies, la posición para tocarla, empezar a practicar cuando por fin una nota le sonaba ya clara, luego dos notas, luego cuando pudo hacer el primer acorde, valerse de ciertas herramientas. En ese momento empezó a conectarse con emociones positivas, con otro tipo de respuesta biológica, ¿ves? Y eso iba impactando, obviamente, sus células. Volviendo al tema que realmente nos importa, que tiene que ver con la autosanación, entendemos entonces que si permanentemente nos enfocamos en lo negativo, estamos causándonos posibles enfermedades, nos estamos matando progresivamente, estamos de alguna forma eliminando nuestra expectativa de vida de una forma importante, de una manera dramática. Bien, ahora, algo que tienen que entender para poder lograr lo que nos va a hacer héroes, nos va a convertir realmente en héroes y protagonistas y grandes protagonistas de nuestra propia vida. Nosotros podemos conectarnos con pensamientos, con sentimientos, con sensaciones, con vivencias, con recuerdos, con enfocarnos en esas cosas que sí tenemos para poder lograr entonces una respuesta global armónica, pero en este caso una respuesta biológica positiva. Las personas que estamos aquí, por ejemplo, que tenemos hijos y cerramos nuestros ojos y nos conectamos con el momento en que por primera vez vimos a nuestro hijo nacer, o nos conectamos con el momento en que supimos la noticia que
estábamos embarazados, en este caso las damas y los hombres también, pues estamos embarazados cuando nuestra pareja está encinta. Si ustedes se conectan con ese momento, se conecta cuando pudieron por fin graduarse y tener ese birrete y esa toga, cuando lograron algo que en su momento se habían propuesto como una meta o como un objetivo, y a partir de ahí lucharon y lo consiguieron, y un buen día se encontraron con la realidad palpable que ya era un hecho. Si nos conectamos con esas cosas bonitas, o cuando pudimos por fin obtener el sí de nuestra pareja, o cuando nos dimos el primer beso y toda una cantidad de sensaciones que todos tenemos en nuestra memoria emocional guardada, obviamente ese sentimiento, ese recuerdo va a traer un sentimiento, este sentimiento va a traer una respuesta global armónica, esta respuesta global armónica va a ser una respuesta biológica positiva. Y entonces, ya como veníamos escudriñando un poco el impacto que tiene cada una de las células de nuestro cuerpo, con esa respuesta entendemos que entonces nos estamos haciendo bien, estamos utilizando adecuadamente nuestro pensamiento, nuestro enfoque, nos estamos volviendo hábiles emocionalmente, estamos aprovechando el poder de nuestro cerebro de forma consciente. De eso se trata, utilizarlo de forma consciente. Vamos, y les pido que no importa, nos sucede algo malo y cuando esas cosas nos suceden, pues bueno, son inevitables, sucedieron, pero inmediatamente vamos a tener una participación protagónica recordando cosas buenas. Vamos a conectarnos con eso positivo. Fíjense que ahí en la diapositiva que tenemos al sistema nervioso simpático, que lo podemos ver del lado izquierdo, y tenemos al sistema nervioso parasimpático. Vamos a ubicarnos en el sistema nervioso simpático. Cuando nosotros hablamos de respuesta biológica negativa, por lo general estamos estimulando el predominio del sistema nervioso simpático. Podemos tener unos cambios fisiológicos importantes que activan a este sistema nervioso simpático. ¿Ok? Y esto lo acompañan algunas señales que vamos a conversar hoy, de modo que las tengamos muy presentes. Bien, esas señales tienen que ver, por ejemplo, con nuestra boca seca. La boca, cuando tiene un predominio del sistema nervioso simpático, tiende a secarse. La saliva o se pone espesa, o la saliva, la boca se seca. Tenemos ausencia de saliva. Fíjense por qué ocurre esto. Cuando tenemos un suceso negativo que experimentamos o percibimos como negativo, bien sea un pensamiento, un recuerdo, un suceso, algo que nos surge, que ocurre, inmediatamente las glándulas suprarrenales, que son esas glándulas que están por encima de los riñones, ellas vierten en el torrente sanguíneo una hormona que es importante y que tiene funciones muy buenas, pero en este caso habría que evaluarlas, llamada adrenalina. Bien, esa adrenalina estimula por medio del sistema nervioso neurovegetativo al simpático para que tome predominio. Bien, y esto va a venir acompañado de una cantidad de situaciones fisiológicas que son bien interesantes comprenderlas, casi que sería bueno enumerarlas, anotarlas y tenerlas bien organizaditas. Fíjense, lo primero que hace esta adrenalina, que obviamente es importante la adrenalina es esta hormona que nos prepara para la lucha en un momento en que tenemos amenazada nuestra supervivencia. La adrenalina es esto que nos prepara para huir. La adrenalina nos da una fuerza adicional, podemos hacer un esfuerzo extra, bien sea para enfrentarnos con un perro que nos quiera morder en un callejón, o para subir una pared, o para salir corriendo. Nos da una fuerza extra para este tipo de situaciones. Pero cuando el suceso no requiere ni correr, ni enfrentarse a un animal, ni enfrentarse a un maleante, ni golpear a nadie, ni subir una pared, ni brincar, ni nada de esto, sino que es un suceso más de naturaleza emocional o más de naturaleza fantasmal, por decirlo así, porque nos lo estamos imaginando y estamos viendo posibles escenarios que a lo mejor ni siquiera van a ocurrir nunca, pero nosotros nos empeñamos en concentrarnos en ellos. ¿Qué pasa con esta adrenalina? Esta adrenalina no va a ser quemada.
Si yo en un episodio tengo una respuesta donde tengo mucha adrenalina, pero yo, bueno, corro o me enfrento, lucho, salto, hago lo que sea, esta adrenalina maravillosamente se quema en el organismo. Tuvo una función importante, ¿verdad? De alguna forma preservó mi supervivencia y con el esfuerzo físico, muscular y todo esto que yo activé, gracias a la adrenalina en mi sangre, es maravilloso. Ya en mi cuerpo se quemó esa adrenalina, ya no está en mi sangre. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando son hechos de naturaleza ficticia, de naturaleza emocional, que creemos que son hechos reales porque lo estamos experimentando, y ahí es donde caemos en la trampa? Cuando experimentamos algo lo creemos como si fuera real. ¿Qué pasa? Que esa adrenalina se queda ahí en la sangre porque no se quema, no la estamos quemando, ese combustible no lo estamos quemando. Entonces esa adrenalina, una de las muchas cosas que hace, voy a decir una solamente para comenzar, que es bien importante. Lo primero que hace es distorsionar el reparto de las sustancias necesarias, por ejemplo, para que el corazón pueda latir en plena armonía, para que pueda latir en términos biológicos con la mayor armonía necesaria. No va a recibir, a partir de ese momento, por esa importante dosis de adrenalina en la sangre, nuestro corazón no va a latir en paz, no va a latir adecuadamente. Entonces fíjese ya lo que empieza a traer. El corazón empieza a recibir menos sangre y menos oxígeno. ¿Por qué? Bueno, porque la adrenalina en la sangre produce en la mayoría de las venas y arterias una vasoconstricción. Digamos que en gran parte de nuestro sistema arterial ocurre una vasoconstricción, se comprimen las venas, se comprimen las arterias. Y esto tiene una función especial, obviamente, que es que vaya más sangre a los músculos para que podamos tener fuerza. Pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Y qué pasa con la mayoría de nuestros órganos? Bueno, que empiezan a recibir menos sangre, empiezan a recibir menos oxígeno. Eso equivale a que los órganos estuviesen como asfixiados. Es como si los hubieran tomado por el cuello y empiezas a ahorcar a tu páncreas, ahorcar a tus riñones, tu vaso, tu corazón, tu cerebro, porque empiezas a recibir menos oxígeno. Obviamente su desempeño va a desmejorar. Bien, las células empiezan a morir. Empieza una degeneración celular importante que está labrando de alguna forma en ti una enfermedad, una posible anomalía de tipo fisiológico, de tipo biológico, que te puede en algún momento tener una respuesta muy fuerte que puede quitarte la vida o dejar de funcionar ese órgano que puede estar implicado en este caso, según la naturaleza de eso en que nosotros permanentemente estemos enfocados. ¿Qué pasa? Que tenemos la capacidad de enfermarnos. Vean qué interesante. Las personas que estamos sometidos generalmente a el estrés, que es una palabra que suena muy cotidiana porque todo el mundo habla de estrés como algo muy normal. De hecho, hay quienes presumen de estar estresado y para ellos es como maravilloso porque eso supone que estás trabajando permanentemente, que eres alguien proactivo. Y no, aquí, bueno, estresada con tanto trabajo, tú sabes, bueno, aquí con el estrés de siempre y no sé qué cosa. Pero no es así, no es algo indiferente, es algo que te trae unas respuestas y un impacto sumamente negativo en el cuerpo. Simplemente imagínate que cada vez que estás experimentando esa ansiedad, esa tensión muscular, ese estrés, bueno, imagínate que le estás privando de respiración a tus órganos y que tu corazón está latiendo más deprisa y que tu cerebro no va a tener el mismo desempeño, obviamente porque está recibiendo una cantidad inadecuada de sangre, inadecuada de oxígeno, y él es muy susceptible de estos cambios y obviamente tu cerebro no va a ser el mismo. ¿Qué significa esto? Que tú quieres contestar un examen importante en la universidad con unos niveles de adrenalina altísimos por el estrés que estás teniendo por el examen, y resulta que lejos de dar tus mejores respuestas, estás dando respuestas sumamente limitadas porque tu cerebro no está desempeñándose al máximo de su capacidad. ¿Ves qué interesante? O sea, estamos malogrando nuestro organismo en la medida en que nosotros estamos experimentando por más y más y más horas el estrés. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un predominio del sistema nervioso simpático, que es el que es estimulado por estas dosis inadecuadas de adrenalina en el cuerpo?
Bueno, tenemos algo que nos aporta el doctor Escudero y que pareciera que él logró como descubrir este anclaje natural. Vamos a tomar prestado este término muy propio de la jerga neurolingüística, de la programación neurolingüística. Pareciera que él logró descubrir ese anclaje disparador, ese switch que nos permite activar una respuesta contraria. El doctor Escudero fue muy sabio. Él entendió que cuando nosotros tenemos predominio del sistema nervioso simpático, llámese una respuesta derivada del estrés, nosotros tenemos la boca seca. Y él obviamente hizo una sabia asociación. O sea, cuando tenemos predominio del sistema nervioso simpático, nuestra boca se seca, nuestra saliva se hace espesa o espumosa y obviamente podemos tener esa forma inadecuada de tratar nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Que el doctor Escudero, que ya vamos a ver quién es, descubrió, y se lo vamos a agradecer, y toda la humanidad se lo agradecerá por siempre, descubrió cómo poder en pocos minutos contrarrestar esa respuesta del cuerpo. ¿Cómo podemos, en vez de tener un predominio del sistema nervioso simpático, obtener un predominio del sistema vagal muscarínico? El vago dentro del sistema nervioso central es el que se opone al sistema nervioso simpático. Bueno, digamos que lo complementa y al mismo tiempo lo contrarresta. Bien, uno de los aspectos que nos pueden dar la idea de que tenemos predominio del sistema vagal o del vago que se opone al simpático es justamente que nuestra boca está húmeda. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo descubrió el doctor Escudero. Pero fíjense, vamos a leer un poco aquí, es lo único que voy a leer de toda la conferencia. ¿Quién es el doctor Escudero? Porque quiero que sepan que yo no soy médico, yo solo soy un portador de información que considero importante porque soy un ferviente investigador. Y bueno, como tengo esta profesión de conferencista de hace mucho tiempo, me valgo de mi capacidad comunicacional para poder compartir eso. Y eso es lo que representa para mí mi mayor pasión en la vida. Mi pasión es justamente poder ser portavoz de información de utilidad que en algún momento pueda tocar a un ser humano y pueda servirle para mejor. Así que la reprogramación consciente, mis audios, libros, algunas otras herramientas que estoy produciendo, que estoy ahorita en proceso de experimentación, no es más que el resultado de mis investigaciones, de mis experimentos, y luego posteriormente lo comparto con todos, tratando de hacerle las cosas más fáciles a quienes se acercan a mí. El doctor Ángel Escudero ha hecho grandes aportes y en algún momento me topé con su información, y a partir de ese día, en mis conferencias en vivo y ahora por medio de internet, me he inspirado en sus enseñanzas para compartirlas con el mundo, entendiendo lo importante que es. Yo no sé si ustedes pueden leer, pero aquí podemos saber un poco al doctor Ángel Escudero. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valencia, ¿verdad? Nos vamos un poco más adelante. Ha sido, bueno, hasta director de hospitales, todo especializado en cirugía general. En los años 70 se dedicó especialmente a la flebología, fundador del servicio de angiología del Hospital San Juan de Dios de Valencia, y es el creador de esa escuela humanística llamada noesiterapia o curación por el pensamiento, que es lo que quiere decir noesiterapia. Noesis viene de pensamiento, del griego pensamiento, y terapia obviamente sanación. Y desde hace más de 30 años, desde el año 1972 precisamente, él viene haciendo operaciones con anestesia psicológica. Es lo que él llama la psicoanalgesia volitiva, o sea, anestesia psicológica a voluntad. Y esto es bien pertinente, por eso lo traje a colación hoy, porque si nosotros podemos conseguir anestesiar nuestro cuerpo a voluntad y dejarnos operar por el doctor Escudero o por algún dentista o algo, imagínense, eso nos está dando una idea de, bueno, es como un pequeño botón de muestra, como él mismo lo dice, de lo que podemos hacer magníficamente con nuestro poder cerebral cuando tenemos uso consciente del mismo. Bien, entonces, bueno, ha hecho muchas obras, muchos libros.
bueno, dictado muchas conferencias, congresos mundiales, él ha enseñado pues sus conocimientos al mundo. Para hacer un poco más dinámica esta conferencia, yo quiero entonces compartir un video que tiene que ver un poco con lo que el doctor Escudero ha aportado al mundo, que es la psicoanalgesia volitiva. La analgesia tiene que ver con anestesia, mental, y volitiva, que es a voluntad. Psicoanalgesia volitiva. O sea, si ustedes se quedan hasta el final de esta conferencia, hoy van a aprender lo que el doctor Ángel Escudero le enseña a sus pacientes, que luego se permiten sentarse en su quirófano, dejarse cortar con un bisturí, hacer todo lo que tenga que ver con la operación, y luego lo suturan con una aguja y el nylon y todas estas cosas, y lo hacen en medio de un maravilloso bienestar, todo momento conscientes, hablando con el doctor, en algunas oportunidades viéndose en un espejo para poder tener como una especie de retroalimentación, un biofeedback maravilloso, porque en la medida que yo me veo en el espejo y entiendo que estoy feliz, me estoy como retroalimentando, y eso es un poco las técnicas que él profesa, ¿no? ¿Y cómo no se va a sentir bien esta paciente si nada más y nada menos ha tenido un contacto cercano con la maravilla de poder que ostenta, que tiene? O sea, pudo comprobar conscientemente que conectándose con ese caudal maravilloso de poder que tiene el cerebro, que es inagotable, puede conseguir cosas tan impresionantes como poderse dejar operar quirúrgicamente, intervenir quirúrgicamente, donde hay un bisturí, donde hay unas agujas que tanto a veces nos aterran, y bueno, ser suturada en plena armonía y bienestar y retroalimentación biológica maravillosa. Entonces ella se sentía maravillada, y es por eso que el doctor le dice: ¿cómo te sientes? Y ella no solamente se sentía feliz porque sabe que el médico es su amigo y que estaba ahí para ayudarla, sino porque estaba teniendo un contacto pleno con su esencia, con su poder interno, que es justamente lo que hemos tratado de conseguir cada uno de nosotros, y por eso estamos hoy aquí en esta sala plena. Que por cierto, hoy descubrí que mi sala era para 100, yo pensé que mi sala era para más personas. Me estuvieron informando mientras estuve observando el video que hay muchísimas personas que no pudieron entrar. Yo desconocía, yo de verdad cuando compré esta sala pensé que era para más personas. Entonces bueno, inmediatamente voy a tomar cartas en el asunto y lograr que más y más personas puedan participar de estas informaciones tan interesantes. Entonces bueno, el elemento primordial que pudimos observar en esa parturienta que lo hizo en medio de aquella felicidad es justamente el bienestar, la armonía, la felicidad. Y como explicaba muy bien el narrador de ese video, coincide con un predominio del sistema nervioso vagal de tipo muscarínico, que tiene que ver con la boca húmeda, que tiene que ver con una respuesta global armónica positiva, que tiene que ver con conectarse con la felicidad. Entonces fíjense algo bien interesante. Para poder lograr que nuestro cerebro nos dé respuestas maravillosas, para poder nosotros conectarnos con nuestro poder interno, al contrario de lo que pasa cuando nos conectamos con situaciones negativas, que más bien le restamos nuestro poder, estamos como cediendo nuestro poder. Tenemos que conectarnos con lo positivo, con una respuesta biológica positiva. Entonces el doctor Escudero descubrió que para poder activar el predominio vagal muscarínico, lo podemos conseguir con producir saliva a voluntad. Es un descubrimiento muy importante porque es sumamente sencillo. Cualquier persona lo puede hacer. A raíz de conocer esta realidad, a conocer este anclaje maravilloso, entonces lo puedes hacer cada vez que quieras. Y viene como un rescate. Comenzábamos esta conferencia entendiendo la importancia de ser habilidosos emocionalmente, tener ese manejo inteligente de nuestras emociones. Ok, ocurrió lo negativo, ocurrió lo que
bueno, de forma instintiva activó nuestra amígdala, el hipocampo, una respuesta biológica negativa en nuestro cuerpo y toda la cantidad de cosas que sabemos. Fue inevitable, ocurrió. Por ejemplo, yo ayer, y les comento esto a modo de confesión, para acercarme un poquito más a ustedes y esa parte humana, ¿no? Yo ayer tuve un conflicto de este tipo. Y eso fue en la mañana, porque, bueno, yo habito en Venezuela, nosotros aquí en nuestro país tenemos un control de cambio. Para mí, modo de ver las cosas injustificado ya para este momento. Quizás lo fue en el 2002, pero ya ahorita en el 2010 no le veo justificación, no importa, eso no es el caso. Lo que sí quiero comentarles es que nosotros tenemos algunas limitaciones en cuanto a poder hacer compras por internet. Nos limitan a, por ejemplo, $400 anuales. Cuando uno tiene una sala virtual como esta, como la que tengo hoy, yo, ahorita que estamos todos valiéndonos de ella, uno tiene que pagar una mensualidad por esa sala, llámese $44.95 mensuales, por ejemplo. Entonces, con el cupo venezolano, no podemos tener una sala como esta, porque hay que pagar durante 12 meses esa cantidad y ya eso obviamente rebasa la capacidad que nos permite el gobierno venezolano en compras electrónicas. Entonces tenemos que valernos de varias cosas. Por ejemplo, yo me valgo de la tarjeta de crédito de otras personas y le pido el cupo prestado. Mira, tú no vas a comprar internet, bueno, yo lo compro por ti, no sé qué cosa. Bueno, y ahí yo me voy valiendo, y la tarjeta de mi hermana, de mi pareja, de todo el mundo, yo me voy valiendo de ella para poder entonces hacer las compras necesarias y las inversiones, todas que presuponen estar en línea, estar en internet y tener, por ejemplo, una sala maravillosa como esta. Bueno, lo cierto del caso es que se han presentado algunos problemas con mi tarjeta, con el cupo, y la empresa que me suministra, entre otras cosas, el hosting, que es el alojamiento donde tengo la página reprogramatumente.com, y la que me suministra el autoresponder, que es ese software maravilloso que me permite llegar a cada uno de ustedes y enviarle la lección que le corresponde, que eso ya es totalmente automatizado, y que me da otras herramientas que son absolutamente necesarias. Esa empresa se llama GVO, que es maravillosa, pues tiene un servidor muy rápido, es bien útil, y bueno, yo me valgo de esta empresa. Pero yo tenía problemas con la mensualidad porque la tarjeta, bueno, está en esta situación del cupo y esto. Lo cierto es que yo antier, previendo que teníamos esta conferencia de hoy y tratando de que todo salga de la mejor manera, yo me conecto a la sala. Tenemos un soporte increíble online, en vivo, que me permite, plantearle situaciones, y yo me conecto y yo más o menos machuco el inglés, no lo hablo perfecto, pero yo traté de decirle a la persona que estaba en inglés ahí conectado que por favor me prolongaran el corte, el cobro del corte de mi cuenta, porque resulta que tengo algunos problemas con el cupo de dólares y las divisas y la autorización aquí en Venezuela. Parece ser que se lo dije en un inglés muy malo, porque él no me entendió, y él entendió que mientras yo no arreglara, que me cortaran el servicio hasta que yo no arreglara mi tarjeta. Bueno, eso fue una hecatombe para mí. Para mi amígdala se disparó, porque apenas, yo corto no sé qué cosa la conversación, en la mañana me despierto y cuando voy a entrar a la página veo que no puedo entrar. La página decía suspendida. Bueno, aquella cosa me sorprendió, y es cuando entendí que fue porque yo le pedí a esta persona y esta persona me entendió mal, pues. Bueno, en ese momento experimenté el estrés. Fue terrible. O sea, yo sentía que, hoy le iba a quedar mal a ustedes. Las personas que habían comprado por Western Union se iban a sentir seguramente estafadas porque no iban a poder entrar y descargar los productos. Toda una cantidad. Iba a perder todos los datos del autoresponder, todo lo que estaba en el servidor. O sea, 1000 cosas me pasaron por la mente. Fue un estallido emocional que tuve en el momento. Seguramente se activó la amígdala y dio este tipo de respuestas. Quién sabe qué componente se disparó. Pero en unos momentos tuve esa condición que estoy tratando de compartir con ustedes, que fue cuando dije, ya va, déjame, respiro profundo y voy a hacer lo que yo enseño. Voy a producir saliva,
que es el dato que les tengo aquí maravilloso para que puedan aprender a controlar el estrés. Voy a producir saliva, voy a calmarme, y a partir de tener mi cerebro bien nutrido de oxígeno y de sangre, y así todo mi organismo, y a partir de estar en una respuesta biológica positiva, entonces voy a tomar la determinación de qué es lo que voy a hacer y cómo voy a enfrentar esto. Bueno, y fue cuando una vez a los 3-4 minutos ya me sentía muy relajado, muy calmado, y es cuando mi mente me dio una idea, porque algo bien interesante era que yo no podía entrar entonces a la sala online, porque para poder entrar a esa sala online primero tenía que pasar por mi back office, y yo no podía entrar a mi oficina virtual porque estaba suspendida mi cuenta. Y entonces por un momento yo sentí que se había acabado toda posibilidad de que yo pudiera resolver en el momento, porque no tenía comunicación con esta gente. Sin embargo, unos minutos después de haberme relajado, de haber producido mucha saliva, de tener mi boca húmeda y de que mi cuerpo estuviera en una respuesta biológica positiva, en un predominio del sistema nervioso vagal de tipo muscarínico, entonces logré recordar, y esto es bien interesante, porque al tener el desempeño máximo del cerebro, entonces tú recuerdas con más facilidad, que en algún momento yo envié un correo y que había unos tickets de estos de soporte, y que en uno de esos correos estaba el link de la sala que me iba a permitir a entrar a una sala que es similar a esta, a hablar con soporte. Entonces inmediatamente fui, entré, y en cosa de minutos, es más, yo todavía le estaba haciendo prácticamente el reclamo a la persona que estaba ahí, y ya, pero ya, quédate tranquilo, entra, ya te devolvimos todo, ya está activado nuevamente, fue un error, disculpa, no sé qué cosa. Y ya se había resuelto todo en cosas de minutos. Pero yo experimenté que se había acabado todo. Yo experimenté que iba a quedar mal con ustedes. Experimenté que la gente se iba a sentir inclusive estafada, porque muchas personas han estado adquiriendo por Western Union. Y bueno, obviamente, una vez que hacen el depósito, entonces me escriben y yo les devuelvo como respuesta de ese mensaje, bueno, el link que les permite acceder al área de descargas. Entonces ya yo había enviado unos links en la noche anterior para que pudieran descargar. Me imaginaba entonces que esas personas iban a querer entrar y no iban a poder descargar nada porque iban a encontrar que la página estaba suspendida. Sin embargo, todo, y esto es lo que quiero que consideren de este pequeño ejemplo, todo lo que pasó por mi mente, todo era mentira, nada era real, todo me lo imaginé yo. En segundos me imaginé toda esa cantidad de fantasías, y eso produjo una respuesta biológica negativa en mi organismo gratis, porque era mentira. Y así nos pasa en la vida cotidiana cuando suponemos que le caemos mal a alguien, cuando suponemos que nuestra pareja tiene determinada intención y por eso nos dijo tal cosa, cuando empezamos a añadirle contenido fantasioso a las cosas que no sabemos si en verdad son o no lo son. Solo desde un predominio del sistema nervioso vagal muscarínico, que lo vamos a obtener gracias a producir saliva, y ya les voy a decir cómo, gracias a ese bienestar desde una respuesta biológica positiva, solo desde ahí podemos permitirnos entonces pensar, tomar determinaciones, tomar decisiones. Por ejemplo, no vayas a terminar con tu pareja nunca si tienes la boca seca, nunca. Porque tú no sabes si lo que tú en ese momento estás experimentando es la realidad. A lo mejor piensas que tu pareja no sirve, lo que sea. Y a lo mejor lo que estás haciendo es conectarte con esas cosas negativas, ¿verdad? Con esas cosas que aparentemente están ausentes en la relación, pero no te estás conectando con las cosas que sí están presentes en la relación y que sí realmente valen. Como en el caso de Tori Meléndez, que se conectó con sus piernas porque no tenía brazos. No se conectaba con el hecho de que no tenía brazos. Se conectó, bueno, esto es lo que tengo y con esto entonces me voy a defender. La sugerencia, a partir de este momento, nunca tomen una decisión con la boca seca. Nunca emitan un juicio con la boca seca, ni para ustedes ni para los demás. Siempre, antes de cualquier determinación, vamos a tener nuestra boca húmeda. Ahora, ¿cómo el doctor Escudero recomienda que hagamos? Fíjense, para él poder activar en las personas la capacidad de anestesiar su cuerpo, o sea, la psicoanalgesia volitiva, él necesita de una sola sesión, y ya los pacientes aprenden de ordinario a anestesiar su cuerpo de ese momento en adelante para siempre.
De hecho, muchos de los pacientes del doctor Escudero, una vez que han sido operados por él, entonces, bueno, cuando tienen que ir a un dentista o tienen que someterse a otro tipo de intervención quirúrgica, simplemente pues ya conocen cómo activar su anestesia psicológica, su psicoanalgesia volitiva, y la utilizan para su vida. Ok, cuando el doctor Escudero realiza esa primera sesión, lo único que les dice a la persona es lo siguiente: vas a cerrar tus ojos, te vas a relajar y vas a decir, a repetir mentalmente, y los invito a que lo hagan en este momento: mi boca se llena de saliva, fluida, agradable. Mi boca se llena de saliva, fluida, agradable. Mi boca se llena de saliva. En la medida en que ustedes vayan repitiendo esto mentalmente, concéntrense en la parte de abajo de su boca, de la lengua, perdón, y empiecen a sentir, a experimentar claramente cómo empiezan a hacer saliva de ahí. Si quieren, se imaginan que están mordiendo un limón, que están exprimiendo un ácido jugo de limón así en la boca, o que se están comiendo algo muy rico, no sé, un pastillo así que el queso se derrita así bien sabroso, o se concentran en cualquier hecho que haya significado un enorme bienestar para ustedes. Por ejemplo, en el nacimiento de su bebé. Fíjense qué dato tan interesante, pero todas las cosas buenas de la vida, eso que experimentamos como positivo, como agradable, como bienestar, como armonioso, como maravilloso, todo nos hace producir saliva de forma automática. De hecho, la sabiduría popular siempre ha acuñado el término de límpiate la baba cuando algo te gusta. Siempre lo han hecho así, porque se considera obviamente que cuando algo te gusta se te sale la baba. Bien sea porque veas un ser humano que te gustó mucho, bien sea porque estés experimentando cualquier sensación linda, cualquier situación bonita. La boca siempre se te va a humedecer, ¿ok? Y cuando experimentas una situación negativa, la boca siempre se te va a secar. Entonces vamos a hacer que nuestra boca permanentemente esté en predominio del sistema nervioso parasimpático, en predominio del sistema nervioso vagal muscarínico. ¿Cómo? Bueno, permaneciendo con nuestra boca húmeda, siempre dando órdenes mentales. Mi boca se llena de saliva, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, mi boca se llena de saliva. Y inmediatamente, si nos autoexaminamos, vamos a entender que ya estamos experimentando una relajación. Y esto no es así solamente esto nada más. Esto va a significar, présteme atención aquí, que el corazón empieza a recibir las sustancias que necesita para latir en armonía, para que en términos biológicos su latido sea armonioso. ¿Ok? Eso va a significar que el riego sanguíneo va a ser adecuado, que donde había antes vasoconstricción del sistema arterial, ahora va a haber vasodilatación, donde la presión arterial se va a normalizar, donde tu cerebro va a recibir las cantidades y dosis necesarias de oxígeno y de sangre, donde ahora tus órganos van a respirar por fin, donde se van a nutrir, donde va a haber una maravillosa regeneración celular que como mínimo te va a hacer más joven, tanto adentro como afuera, porque vas a experimentar ese maravilloso predominio vagal muscarínico. Todo esto es acompañado a tener la boca húmeda. Ahora, es entonces ostensible entender por qué se puede utilizar el maravilloso poder del cerebro con algo tan importante como lograr la anestesia gracias a tener la boca húmeda. O sea, cuando tenemos el cerebro bien nutrido de sangre y de oxígeno, obviamente eso nos da un poder maravilloso, porque tenemos el desempeño completo de nuestro cerebro a nuestro favor, ¿verdad que sí? Bien, es lo primero que tenemos que hacer para cualquier cosa que deseemos, bien sea activarnos una autosanación, bien sea activarnos la respuesta para contrarrestar el estrés. Cualquier cosa que nosotros querramos conseguir y necesitamos de nuestro poder del cerebro, tenemos entonces que nutrirlo con oxígeno y sangre, lo que él necesita, ese es su alimento. Bien, y eso lo podemos lograr con producir muchísima saliva.
Así que cuando hagamos visualizaciones, cuando repitamos afirmaciones, cuando querramos reprogramarnos para algo, cuando querramos potenciar nuestra creatividad, cuando querramos darle una orden al organismo, pues como siempre he repetido, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, dueños de nuestras células, y así como le decimos a nuestro brazo, levántate, y él se levanta, así como yo le digo a mi cuerpo que me quiero levantar de esta silla y me levanto y él me obedece, así todo nuestro cuerpo nos obedece. Pero para que nuestro cuerpo nos obedezca, bien sea para considerar la regeneración celular de un órgano para que pueda sanarse, necesitamos primero que todo producir muchísima saliva y entrar en ese predominio vagal muscarínico. Necesitamos producir saliva. Ahora, fíjense algo bien interesante. El predominio vagal muscarínico está relacionado con el estado alfa de la mente, con la producción de ondas alfa. Bien, ahora fíjense esto. Cuando nuestro cerebro, por ejemplo, él tiene sus pulsaciones, ¿verdad?, por segundo, las medimos en hertz. Cuando nuestro cerebro está estresado, nuestro cerebro está por encima de los 20, de la barrera de los 20 hertz por segundo. Está pulsando por más de 20, 25, 24 o más pulsaciones por segundo. Bien, en ese momento ya sabemos todo lo que pasa. Hay predominio del sistema nervioso simpático, hay degeneración de las células y todas las connotaciones negativas que sabemos que ocurren. Cuando nos relajamos, cuando producimos saliva y logramos el predominio del sistema nervioso vagal, entonces esos decibeles cerebrales empiezan a bajar y se ubican en alfa, que es entre 8 y 12 pulsaciones por segundo. Por eso es que la reprogramación consciente tiene la capacidad, por medio de unas frecuencias que están ahí, de ubicar al cerebro de manera automática al escucharlo, claro, al rato de escucharlo, en eso, en predominio vagal muscarínico, porque lo hacen de esta forma, llevando el cerebro a alfa, y alfa, que son de 8 a 12 pulsaciones por segundo, está íntimamente relacionado con el predominio vagal muscarínico. O sea que cuando usted está escuchando la reprogramación consciente, y ojo, no estoy haciendo publicidad, solo estoy hablando del propósito. Cuando tú estás escuchando la reprogramación consciente, durante esa hora que dura ese audio, tú estás en predominio vagal muscarínico y estás oxigenando tu cerebro, oxigenando tus órganos, haciendo un riego sanguíneo adecuado y estás regenerando tus células. Nada más por ahí ya tiene maravillosos beneficios. Y aparte de eso, como sabemos que la reprogramación consciente justamente por medio de Sugetopedia y por medio de unos mensajes y una cantidad de técnicas que ustedes saben que tiene la reprogramación consciente, va a programar unas nuevas creencias, un nuevo sistema de creencias poderoso en el cerebro. Qué mejor que hacerlo justamente en medio del predominio del sistema nervioso vagal de tipo muscarínico. Esa es la idea. Todo lo que hagamos de ahora en adelante tiene que ser en medio del predominio vagal. Entonces, para poder conseguir los pacientes del doctor Escudero nada más y nada menos que la psicoanalgesia volitiva, para permitirse, como vimos a la parturienta esa hermosísima que estaba ahí, que ser cortada sin anestesia, luego dar a luz con aquella armonía, con aquella felicidad en su cara, con aquel bienestar, primero tuvo que entrar en predominio del sistema nervioso vagal muscarínico para tener entonces nutrido su cerebro y todos sus órganos, y que la respuesta biológica sea absolutamente positiva. Por eso es que es tan importante. El poder de nuestro cerebro solo lo vamos a poder activar a voluntad con saliva en la boca, con la boca húmeda. Y eso es bien importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar, ya estamos ya en la fase final de la conferencia, vamos a programar, valiéndonos un poco de la programación neurolingüística, que es una disciplina que ha sido demostrada pues muy efectiva en el campo de la programación de nuevas conductas, en la eliminación de fobias, de miedos, de traumas, en la potencialización, digamos, la potenciación de las capacidades humanas y todo esto. Es una disciplina creada por Richard Bandler y un lingüista llamado John Grinder, que ellos lo hicieron gracias a unas investigaciones que tenían cuando estudiaban a personas que tuvieran capacidades de líderes, ¿no? Y empezaron a estudiar sus
patrones de pensamiento y sus creencias y esto, y de ahí nació este estudio maravilloso, programación neurolingüística. Programación, bueno, viene de esas creencias, de esos valores de cada persona, cuál es ese modelo que le da esa forma, ese significado que le da a todo lo que viene a su vida, que eso obviamente puede cambiar, para bien o para mal, ¿ok? Entonces la capacidad que tiene de ser programado, a veces sin esfuerzo, ¿bien? Neuro viene de la forma en que cada persona procesa esa información, porque sabemos que algunas personas privilegiamos partes de esa información y otras. Bien, y lingüística, bueno, lo que comentaba hace rato, que somos seres eminentemente lingüísticos, percibimos algo e inmediatamente le damos una connotación a nivel de palabras, así sea mentalmente, así sea que no lo expresemos, pero internamente nosotros, para darle un significado a algo que estamos percibiendo, lo hacemos de forma lingüística. Entonces, esta disciplina, programación neurolingüística, se vale de unas técnicas muy buenas, muy efectivas, basadas en estos principios que les hablaba. Entonces, vamos a programar 2 anclajes que quiero darles de regalo hoy. Ya tenemos uno que es para contrarrestar el estrés. Ya sabemos que, bueno, simplemente cuando necesitamos combatir un estado de estrés, de ansiedad, de angustia, de rabia, de todo lo que consideramos negativo, bueno, cerramos nuestros ojos, decimos, nuestra boca se llena de saliva, nos podemos concentrar en limón, en frutas cítricas o en algo que nos guste o en situaciones bien bonitas y nuestra boca se va a poner húmeda, ¿verdad que sí? Entendiendo que tenemos una memoria emocional y que al principio de la conferencia comentábamos que, por ejemplo, la amígdala es ese asentamiento de esa memoria emocional y ella simplemente asocia y dispara una respuesta muchas veces antes que la neocorteza o esa parte pensante, esa parte racional que tenemos pueda ponderar la situación. Bueno, entonces vamos a buscar la forma de contrarrestar. Si no nos es posible en el momento justo que sucede el estímulo poder dar una respuesta adecuada, bueno, lo podemos hacer después tomando las riendas de nuestra naturaleza emocional. Por eso somos entonces, a partir de ese momento, inteligentes emocionales y no analfabetas emocionales. Bien. Eso es lo que nos va a diferenciar, y eso de hecho es lo que nos diferencia de los animales, tener la capacidad de pensar, de racionalizar una situación. Bien, entonces vamos a activar un primer anclaje llamado que nos va a servir para controlar el miedo escénico, porque muchas personas sufrimos de miedo escénico, no solamente porque tenemos que hablar en público, sino en cualquier momento, en una entrevista, en una venta o para tratar de conquistar una pareja. Muchas veces nos topamos con ese miedo irracional de tomar un micrófono o de asumir una actividad que suponga ese miedo, que no tiene ninguna justificación, pero nosotros lo experimentamos así, nos sudan las manos, nos da frío, temblamos y no nos salen las palabras. Entonces, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a evocar un momento en nuestra vida donde nos hayamos sentido seguros, donde algo que teníamos que hacer lo realizamos y lo hicimos, y a pesar del miedo que pudimos haber enfrentado en su momento, nosotros al final logramos hacer lo que queríamos y experimentamos que sí podemos, que sí lo pudimos lograr, y ya sabemos que a partir de ese momento pues somos capaces de lograr cosas. Así sea cuando éramos niños, vamos a tratar de recordar, vamos a traer a nuestra mente ese momento en que logramos algo, ese momento en que conquistamos algo, ese momento en que nos llenamos de seguridad, porque, por ejemplo, si alguno de ustedes en algún momento tenían mucho temor de hablar por micrófono y tuvieron esa ocasión de hacerlo y salieron airosos y salieron triunfantes de esa situación, bueno, lo pueden recordar. O en cualquier otro ámbito o aspecto de la vida, no importa. Cada quien en su mente que vive esa experiencia. Cierren sus ojos, por favor, y evoquen ese momento en su vida donde se sintieron seguros, donde pudieron entonces conquistar algo. Cuando ya estén experimentando esa seguridad tan grande, quiero que unan de la mano derecha el dedo índice, el medio y el meñique. Quiero que los unan.
con bastante fuerza en medio, perdón, el pulgar, el índice y el medio. Qué bueno que lo iba a poner ahí a hacer un ejercicio bien difícil de contractura muscular. No, perdón, el pulgar, el índice y el medio. Recuerden ese momento de mucha seguridad donde se sintieron seguros por algo y van a cerrar de la mano derecha esos 3 dedos. El pulgar, el índice y el medio lo aprietan con mucha fuerza. Evocan ese sentimiento, ese recuerdo, y una vez que lo tienen bien presente en su mente, pues cierran esos 3 dedos. Y lo vamos a repetir una vez más. Lo dejo solo por un minuto para que recuerden con claridad ese momento y cierren sus 3 dedos de la mano derecha. Ok, maravilloso. Lo repetimos una vez más. Cerramos con fuerza y firmeza nuestro dedo pulgar, índice y medio de la mano derecha. Y ya tenemos ese anclaje programado. ¿Qué vamos a hacer? Cuando en el futuro, claro, los invito a que después que termine la conferencia lo hagan y lo reafirmen, ¿no? Le den más fuerza a eso. Cuando en el futuro usted se vaya a enfrentar, por ejemplo, a una situación donde puedas experimentar inseguridad, algún tipo de miedo escénico, simplemente vas a cerrar tus dedos de la forma como lo hiciste ahorita y vas a producir saliva. Con producir saliva y cerrar tus dedos, tú vas a tener una respuesta biológica positiva, porque estamos activando un anclaje. ¿Por qué se llama anclaje? Bueno, porque nuestro cerebro asocia a una sensación, en este caso física, a una sensación que pueda venir por los 5 sentidos, asocia todo lo que perciba, y luego cuando cualquiera de estas cosas se presenta nuevamente, por medio de esa asociación, él recuerda y produce las mismas sustancias químicas. Por decir algo, si usted en algún momento fue víctima de un atraco o algo negativo, ojalá que no, pero bueno, sí pasó. Si usted cerrase sus ojos y recuerda ese momento con claridad, usted va a sentir que su cuerpo inmediatamente va a tener una respuesta biológica negativa. Igualmente, cuando tú recuerdas algo muy bonito, bueno, tu cuerpo otra vez va a dar una respuesta, en este caso positiva. Es lo mismo. Aquí simplemente estamos anclando en esa sensación de los 3 dedos con firmeza, cerrados fuertemente, estamos anclando la sensación de seguridad para utilizarla posteriormente como rescate cuando estemos experimentando, por ejemplo, en este caso, algún tipo de miedo, como el miedo escénico. Esto fue descubierto a raíz de un experimento llamado los perros de Pavlov, donde a unos perros se les daba comida y al mismo tiempo que los perros estaban comiendo, les hacían sonar unas campanas. Ven, y los perros comían y les hacían sonar las campanas mientras comían. No era que llamaban a los perros con las campanas, no, sino que cuando los perros estaban comiendo, entonces, bueno, le sonaban unas campanas. Posteriormente, con solo sonar las campanas, los perros empezaban a producir saliva, empezaban a salivar. Ya ellos habían asociado el sonido de las campanas con el alimento. Bien, con esa respuesta global armónica de su cuerpo. Esto es lo mismo que hicimos ahorita programando este anclaje. Anclamos en esos 3 dedos esa respuesta global armónica, en este caso positiva. Y vamos a anclar una hora de fe. Vamos a conectarnos con ese momento en que algo que deseábamos muchísimo finalmente se logró dar, como por ejemplo el nacimiento de nuestro hijo, que tuvimos 9 meses con aquella fe de que naciera y que todo saliera bien, y de pronto nació. Entonces vamos a conectarnos quizás con ese momento o con cualquier otro momento en que las cosas hayan salido tal cual como nosotros las deseábamos, tal cual como nosotros las pedíamos o tal cual como nosotros con fe las habíamos imaginado. Cuando estén experimentando esa sensación, entonces vamos a unir nuestras 2 manos abiertas como en posición de rezo. Las 2 palmas de las manos las vamos a unir como si nos dispusiéramos a rezar. Esto es bien interesante porque estamos logrando una sincronización de los 2 hemisferios cerebrales. Recuerden que la mano derecha
está regida por el hemisferio izquierdo y la mano izquierda por el hemisferio derecho. Así que es bien interesante. Recordamos ese momento donde logramos algo, donde eso que pedíamos, eso que implorábamos, eso que teníamos esperanza que se diera, se dio, se conquistó finalmente, lo conseguimos. Y en medio de ese pensamiento y de esas sensaciones tan bonitas, bueno, vamos a cerrar nuestras manos y vamos a anclar en esa posición de rezo esa sensación. Vamos a hacerlo. Perfecto, bueno, lo vamos a hacer posteriormente, los invito a hacerlo cuando terminemos la conferencia. Bueno, cuando usted en algún momento experimente inseguridad de que algo no lo va a lograr, que algo no se va a dar, que la casa de sus sueños, que la reconciliación anhelada, que la firma de esos documentos, que bueno, cualquier cosa que usted desee en la vida no se va a dar, lo invito a que active el anclaje que en este momento programó y que le va a dar una respuesta fisiológica positiva que va a acompañar esto y que obviamente lo va a ubicar en el nivel alfa de la mente, que en ese nivel, esotéricamente hablando, se considera es cuando podemos sintonizarnos con ese caudal, con ese poder maravilloso que el universo nos otorgó cuando nos hizo a imagen y semejanza de Él, cuando Dios nos creó, que nos dio ese poder de ser creadores, para poder nosotros sintonizarnos con la ley de atracción, con esa fuente inagotable de la que todo procede, de la que todo existe. Es necesario que estemos en alfa para activar, entre otras cosas, el hemisferio derecho, que es el que nos conecta contra este mundo invisible, con el mundo invisible, que crea lo visible, porque para nadie es un secreto que lo invisible termina creando lo visible, definitivamente. Entonces, cuando usted quiera visualizar algo, cuando necesites fe, primero, previamente, vas a crear este anclaje de fe, luego lo activas en medio de, entonces, esa oración, en medio de esa visualización, de ese decreto, de esa afirmación o de eso que tú simplemente le estás pidiendo al universo, le estás pidiendo a Dios o a eso que le tienes muchísima fe. ¿Ven? Así que te invito a hacer esto y va a ser una herramienta maravillosa. Entonces, las frecuencias binaurales, les voy a explicar un poco esto porque he tenido muchas preguntas con respecto a esto. Las frecuencias binaurales son unas ondas que, como su nombre lo indica, binaurales, o sea, dos, son unas ondas que van de manera doble, o sea, son dos ondas que percibe una cada oído. Por eso es que es importante escuchar este tipo de frecuencias con audífonos. Por ejemplo, si tú escuchas unas ondas binaurales, donde por el oído izquierdo estás recibiendo un estímulo o una frecuencia de 508 Hz y por el oído derecho estás recibiendo 500 Hz, tú estás recibiendo dos ondas, dos tonos, ¿verdad? Dos frecuencias. Tu cerebro necesita crear, a partir de una sincronización cerebral, una sola frecuencia. Tiene que buscar una media entre esas dos frecuencias que está percibiendo. Es necesario para el cerebro poder sintonizarse con una sola frecuencia y a partir de ahí entonces él funcionar en esa medida. Si está recibiendo 508 Hz por un lado y 500 Hz por el otro, entonces la diferencia entre uno y otro son 8 Hz, ¿verdad? Entonces el cerebro va a crear un tono armónico que le va a permitir sincronizar esos dos hemisferios cerebrales a 8 Hz. Ahora, 8 Hz es justamente el nivel que hablábamos hace rato, el estado alfa de la mente. Coincide maravillosamente con un predominio vagal muscarínico. Entonces, para las personas que me han preguntado qué es eso de frecuencias binaurales, porque yo hablo del estado alfa en la reprogramación consciente, bueno, una de las grandes herramientas de las cuales se vale la reprogramación consciente para ser eficaz es justamente poder llevar de manera natural al cerebro a ubicarse en el estado alfa. Bien, y en el estado alfa obviamente es más susceptible de ser programado a nivel de este maravilloso sistema de creencias poderosas que induce la reprogramación consciente. Por eso es que me valgo de esta tecnología comprobada
por demás en la Universidad de Michigan, que hay estudios bien extensos y bien interesantes al respecto. También sirve para sacarte de un estado de estrés. Por ejemplo, una persona que esté a raíz de un problema, necesita relajarse inmediatamente, puede escuchar unas ondas binaurales que lo lleven a 8 Hz. Inmediatamente su respuesta va a ser absolutamente diferente y por supuesto va a ser positiva, porque sus ondas cerebrales van a bajar, se van a ubicar en alfa. Alfa está relacionado con el predominio vagal muscarínico y entonces obviamente va a tener una respuesta biológica positiva y va a contrarrestar el estrés. Bien, entonces la enseñanza más importante hoy, para ya entrar en resúmenes, es la siguiente. Nuestros pensamientos no son indiferentes, nuestros pensamientos tienen un impacto, ¿verdad?, a nivel fisiológico, para bien o para mal. Una vez que tenemos pensamientos reiterados, estos van a producir por medio del hipotálamo en nuestro cuerpo unas sustancias químicas que van a cada una de las células de nuestro cuerpo. Estas células van a verse modificadas para bien o para mal, bien sea para enfermarnos, bien sea para sanarnos. Bien, si nosotros logramos conectarnos con ese poder interior, es posible, señores, sí es posible poder operar una autosanación en nuestro cuerpo. Bien, para eso necesitamos un predominio vagal muscarínico, o sea, tener la boca muy húmeda, llena de muchísima saliva, una maravillosa concentración y darle órdenes a nuestro cuerpo para que active esa sanación, para que active esa regeneración celular. Sí es posible, y esto es lo que postula el doctor Ángel Escudero. Si logras, por ejemplo, a voluntad producir una anestesia, como uno de los videos que yo vi donde una persona está ladrada a sus huesos y no tiene ningún tipo de anestesia química, ni siquiera 1 miligramo, solo su anestesia psicológica. Si podemos lograr eso en nuestro cuerpo, ¿qué otra cosa no podemos lograr? ¿Activar una sanación? Por supuesto que sí. Si es que nuestro cuerpo hace que de manera para nosotros inconsciente, nuestro cuerpo produce milagros a cada segundo. No es que una sanación es un milagro, no. Una sanación es sencilla para la cantidad de complejos procesos que el cuerpo, que el cerebro activa en nuestro organismo. Mira, imagínense que las células tienen más de 100.000 reacciones químicas por segundo. La interconexión, la sinapsis de las células y de las neuronas son procesos sumamente complejos. De hecho, lo que somos, la creación de células madre, la creación de todo lo que somos, son procesos milagrosos. Recuerden que nosotros venimos de una sola célula y mediante un proceso llamado mitosis fuimos 2 y luego 4, luego 8 y ahora somos lo que somos, 30.000 millones de células o más, trillones de células, no sé. Entonces ya nosotros somos en sí un milagro. Así que a veces asociar una sanación, una autosanación con un milagro, realmente nos quedamos cortos. Ya nosotros somos un milagro. Una sanación es más fácil. Una sanación es más fácil. Para poder conectarnos con nuestro poder interior tenemos que producir saliva, lograr estar en predominio vagal muscarínico y ahí tenemos entonces nuestro poder a la mano. Solamente tenemos que darle a ese interruptor, como cuando queremos encender la luz. Con predominio vagal, una vez que logramos eso, entonces ahí activamos nuestro poder interior consciente, a voluntad, de forma volitiva. Pero solamente a partir del bienestar, solamente a partir de ese predominio vagal es que podemos activar. Muchas veces no logramos cosas porque las pedimos en medio del estrés, en medio de respuestas biológicas negativas. Queremos activar inclusive la ley de atracción para que nos consiga cosas o para traer cosas a nuestra vida, pero lo hacemos desde la angustia, desde el miedo, desde la sensación de que no sabemos si lo vamos a lograr o no. Y obviamente así no estamos ni sintonizándonos con nuestro poder interior, ni le estamos permitiendo a nuestro poder interior, a nuestra, digamos, inteligencia, conectarse con la inteligencia macro, con la suprema inteligencia llamada Dios. No podemos hacerlo de esa forma. Entonces, obviamente, lo que estamos pidiendo, pues no lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo más de lo que fisiológicamente estamos produciendo, porque esto va a traer, obviamente, una respuesta a nivel de frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia en la cual nos sintonizamos va a hacer que atraigamos a nuestra vida sucesos, personas, situaciones que van a vibrar en esa misma frecuencia. Así que
Si siempre estamos conectados con las cosas malas que nos están pasando, vamos a vibrar en una frecuencia que va a traer a nuestra vida sucesos, situaciones y personas que vibren en esa misma frecuencia, en esa misma velocidad. Por eso es que quizás la Biblia dice que, bueno, aquello de lo que tienes aún te será dado y aquello de lo que no tienes aún te será quitado. Porque obviamente, si tú tienes y siempre estás concentrado en lo que tienes, pues siempre vas a tener más. Pero si siempre te concentras en lo que no tienes, pues vas a tener más de eso. Entonces, aún el que no tiene, aún le será quitado, dicen esas sabias palabras. Así que voy a activarles aquí el chat para que puedan hacer algunos comentarios. Bien. Y doy por terminada esta conferencia. Creo que ya lo hice para ver, por acá. Ajá, aquí estamos. Y espero que haya sido de muchísima utilidad para todos, que les haya parecido, que haya cumplido sus expectativas y que la puedan utilizar a partir de este momento para sus vidas, para su bienestar, para su consecución de logros, de metas, de objetivos, para la toma de decisiones en su vida, para activar mecanismos de autosanación. Por ejemplo, la maravillosa sugestión. La sugestión funciona. Si ustedes se concentran en algo y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten, en medio de un predominio vagal muscarínico, en medio de tener ese bienestar, esa respuesta global armónica positiva en su cuerpo, y lo repiten, esto empieza a crear unos circuitos neuronales, unas conexiones neuronales impresionantes, y eso va a hacer que en su vida se haga realidad. Bien, dice por aquí alguien que es parecido al método Silva. Por supuesto, todo esto tiene una relación. De hecho, yo soy de los seguidores y de las personas que conoce el control mental Silva. Entonces, de eso se trata. Bien, en Alfa podemos entonces sintonizar con ese caudal, con ese poder interior y con ese caudal de poder del cual formamos parte y del cual nos creó, ¿verdad? Maravilloso. Y a partir de ahí podemos crear cualquier cosa, bien sea una sanación, bien sea una enfermedad. Ustedes deciden, ustedes dirán. Alguien que me preguntas en qué influye el desdoblamiento astral. Bueno, es un tema que no tocamos aquí, ¿no? Pero ciertamente yo estoy preparando una herramienta, porque yo tengo la gracia, y así lo pienso, de poder lograr viajes astrales. No lo logro todas las noches, pero sí he experimentado muchísimos a voluntad. Y estoy creando una herramienta maravillosa, y en el futuro se las voy a enseñar. Van a aprender a tener sueños lúcidos, a tomar conciencia dentro de esos sueños, y a partir de ahí tener unas experiencias impresionantes. Y esas experiencias tienen que ver también con sanación. Digamos, pueden activar la sanación desde un desdoblamiento astral, desde un sueño de estos lúcidos, que son muy diferentes a los sueños normales que uno tiene, porque tenemos, digamos, total conciencia de lo que está ocurriendo y total voluntad dentro del sueño. Y esto obviamente tiene un impacto en nuestro organismo. Así que bueno, me agrada mucho que les haya gustado. Para mí fue un placer haber compartido esta información con todos. Les doy las gracias por haber estado aquí en la sala. Me disculparé con las personas que no pudieron entrar. Les voy a hacer llegar la grabación posteriormente. A ustedes, mis valientes, gracias porque se tomaron un día como hoy, a pesar de las actividades de marco religioso y todo esto, se dieron la oportunidad de estar aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias al maestro Luis Ravisa, que es un honor tenerlo en la sala. Gracias, Katiuska, por tu apoyo como siempre. Gracias a todos y que Dios me los bendiga. Chao.